Muy bien. Este es, yo he cargado el ejercicio número 5 de la página 133. Y dice que lo que mide en un proceso de leche, lo que miden son las densidades. Ustedes saben que las densidades son una característica de la leche. Cuanto menos densa, puede que no tenga todos los nutrientes, y cuanto más densa, puede que tenga los nutrientes. Depende para qué la queremos la leche, ¿verdad? Depende para qué. Entonces, yo he cargado, son varios datos, pero yo he cargado 50 datos. Y para eso, lo primero que hacemos es entrar a analizar. Vamos a ver cómo se calcula en el SPS. Analizar, ¿me están siguiendo? Entro a analizar y voy a bajar hasta donde dice control de calidad. En control de calidad hay dos opciones. Una dice gráficos de control y otra dice gráfico de Pareto. Vamos a entrar a gráficos de control. ¿Está bien? Eso nos va a servir para trabajar después el capítulo 7 y el capítulo 8. Ya nos estemos anticipando. Con este acceso se entra al capítulo 7 y al capítulo 8. Entonces, en gráficos de control, el capítulo 7, todavía no lo he avanzado ni el 8, pero ya me voy adelantando, se tiene dos tipos de gráficas, lo que hemos ido pregonando desde el principio. ¿Cuál es? Las variables continuas y las variables discretas. Aquí las variables continuas se llaman variables y las variables discretas se llaman atributos. Solamente cambia una designación. Repito, lo que son variables continuas se las reconoce como variables y las que son variables discretas se las reconoce como atributos. ¿Está claro? Entonces, sigo con adelantándome los capítulos para que puedan ustedes saber por qué se entra acá. Toda variable continua tiene diferentes gráficas. Puede ser la gráfica X barra, quiere decir media, esta barra es para esta X barra de arriba, ¿no? X barra de arriba, de media. Puede ser la gráfica de X de medias también se llama, y rango. Puede ser gráfica de medias y desviación estándar. Ese es un tipo de generación de información que tenemos para las gráficas. Las gráficas hay que elegirlas sabiendo cómo hemos tomado los datos, en este caso, las variables continuas. También, esa es una opción, fíjese, yo voy a teclear la otra y también puedo decir que yo estoy manejando datos individuales o rango móvil. También hay el caso donde nosotros trabajamos con datos individuales. ¿Por qué se llama individuales y rango móvil? En las dos gráficas, en esta gráfica, repito, siempre va acompañada la media con la variación o la media con el rango. En la primera clase les dije en estadística, la media no es absoluta, la media es relativa. O sea, la media se manifiesta siempre con una determinada variación que le da la seguridad. De ahí vienen los intervalos de confianza, por eso. Y fíjense, cuando hablo de medias, estoy hablando de un proceso que no toma dato por dato. Toma una muestra y en esa muestra toma varios datos. Entonces, por eso se llama media de cada una de las medias, ¿verdad? Ya les voy a ir mostrando, pero este es un proceso de toma de datos muy típico de aquellos procesos donde se genera mucha información. O sea, tengo muchos datos que tomar y no sé qué voy a hacer con tantos, por lo tanto los voy agrupando para sacar media de medias. Pero también hay procesos en los cuales los datos son individuales. Los datos se van tomando uno tras uno.
También de esos datos uno a uno, como el caso de la leche, los datos son individuales y lo que se maneja normalmente es la información de desviación como rango móvil. ¿Saben lo que es un rango móvil o paso? Paso. No, ya, no sé. ya. Rango móvil, yo voy a después mostrarles. Rango móvil quiere decir que va de una unidad a otra unidad buscando la diferencia. Por ejemplo, aquí en la tabla que ustedes me ven, puedo sacar entre 84 y 81 cuál es la diferencia y pongo aquí 3. 84 menos 81 es 3. Y luego de 81 menos 77, ¿cuál es la diferencia? Pongo acá. Ese se llama rango móvil. Voy sacando la diferencia de los dos primeros datos y anoto, si quiero anoto en el primero, si quiero en el segundo. Siempre va a quedar un dato menos, ¿no ve? Porque arrastra uno. Entonces voy sacando cuál es el rango entre dato y dato. Puedo sacar móvil 2, móvil 3, móvil 4, pero no en control de calidad no es recomendable sacar móvil más que un móvil 2. En estimación, en proyección, los que han llevado conmigo, por ejemplo, planeamiento, saben de que se puede sacar móvil 2, móvil 3, móvil 4, 5, hasta que componga el ajuste de la función de la ecuación de la resta. Se puede, pero en calidad no se recomienda. Todas las tablas manejan un móvil igual a 2. Por eso solamente, ¿y qué es el móvil 2? Agarra dos datos y saca la diferencia. Como son dos, uno es grande y el otro es chico, y la diferencia en este caso, 84 menos 81 sería 3. 81 menos 77 serían 11, 3, 11 menos 7, 4, 14, ¿no es cierto? 77, 80 menos 77, 10, agarro de 2 en 2. Pero uno seguidito del otro. Y un móvil 3 que es, agarraría los tres, 84, 81 y 77 y busco cuál es el menor y cuál es el mayor. ¿Se dan cuenta? Y voy, ya no sería el dato en la segunda fila, sino en la tercera fila y así voy sacando. Repito, en ajustes lineales se manejan móviles 3, 4, 5, hasta 7 móviles. Pero ya la información se distorsiona. Ustedes han debido acordarse del planeamiento, conmigo hacen eso para mejorar los ajustes. Pero acá manejamos solamente 2. Vuelvo a mi gráfica. Entonces, estos dos son para variables continuas. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de dato es este. Este no es un dato que está establecido en grupos para poder sacar un rango. Este es un dato suelto, como lo ven, al que hay que trabajar como datos individuales y rango móvil. No les explico esto porque después lo vamos a ver en el capítulo 8, porque ahora no entra este acá. Y cuando acepto de que es un datos individuales y rango móvil, aquí abajito debo decir, estos son, miren aquí, organización de los datos, dice. Uno tiene que decir si los casos son unidades, como este caso, o si aquí, si yo pongo acá, ya que puse acá, fíjense que ella automáticamente me dice unidades. Pero si pongo acá, miren cómo se habilita el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que definir fíjense cómo están relacionados, ¿verdad? Entonces, en esta primera entrada es para definir la variable. Ya está la variable definida y como yo tengo solamente la viscosidad, paso. Y fíjense, si no haya hecho una buena definición, seguramente no se hubiese habilitado a aceptar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí vienen los estadísticos que a mí me interesa calcular. Aquí está gráficos individuales y rango móvil. Dice, sí, eso vamos a hacer. Y dice amplitud de 2. ¿Qué quiere decir? Que es el móvil 2. Está manejando móvil 2. Entonces voy a los estadísticos.
Los estadísticos me abren esta ventana. Y en esta ventana aparecen como no habilitados varios de los índices que ustedes ya lo conocen. Y aquí aparece lo que en el libro han debido de leer, porque para venir hay que leer, ¿no es cierto? Tenemos dos clases de índices. Uno se llama índices de capacidad del proceso y otro se llama índices de rendimiento del proceso. Estos índices de capacidad del proceso se llaman datos a corto periodo. Y estos índices de rendimiento del proceso se llaman datos a largo tiempo. Otra diferencia, los índices de capacidad del proceso muchas veces trabajan con pocos datos, donde se corrige la desviación. Para los cálculos de los índices, la desviación es la que va cambiando. ¿Por qué? Porque esta trabaja sobre raíz de n y esta trabaja sobre raíz de n menos 1. Cuando los datos son grandes, hartos, numerosos, casi no se diferencian los índices de proceso con los índices de rendimiento. Casi no son diferentes, ¿verdad? Entonces, en el libro está aclarado y lo van a leer ustedes y van a poder convencerse. Esto es para evitar que ustedes tengan que hacer cálculos. No se olviden que las fórmulas de todos los CPs están divididos por el sigma. El sigma se llama la desviación típica. Imagínense, ahorita van a calcular ustedes, claro, ya hay la ayuda del computador y pueden calcular la desviación típica con la ayuda del computador. Entonces tienen que saber calcular la desviación para calcular manualmente los índices de capacidad del proceso o los índices del rendimiento. Los datos, ya les he dicho, varían en el número de datos. Normalmente, los que son de rendimiento, se hace n-1, se corrige la muestra. Muy bien. ¿Qué es importante en cada ejercicio para resolver por este método? O por también el Minitab. Importante ver que el ejercicio me dé una especificación. Y el ejercicio dice que la media de la densidad es 80 más ¿cuánto? No sé, no me acuerdo. Libro, jóvenes. A ver, Yara, ¿cuánto es 80 más menos cuánto? ¿Dónde está Yara? ¿Está mirando su libro? Said, ¿cuánto es 80 más menos cuánto? No me acuerdo para poner. Más o menos 10, ingeniera. ¿Perdón? Más 80 más menos 10, dice. Ya, muy bien. 80 más menos 10, correcto. Entonces, ¿cuánto será? Esa es cuando me dice más o menos, tiene una relación bidimensional. Entonces, si es 80 más menos 10, ¿cuánto vale el superior? 90. 90. Muy bien. Miren, voy a poner nada más el 90 y se van a habilitar toditos. Miren, 90. Ahí está el superior. Vamos con el inferior. ¿Cuánto sería el inferior? 70. Muy bien, 70. Ahora sí se habilitó todo. Sí, se habilitó todo. Sí, pero ¿qué no se habilitó? No se habilitó CPM y no se habilitó PPM. CPM equivale a PPM, uno del proceso a corto plazo y otro a largo plazo. ¿Por qué no se habilitó CPM? CPM es Taguchi, ¿se acuerdan? CPM es Taguchi. ¿Y Taguchi qué hace? Taguchi lo que hace es que todos los datos estén centrados en la media. Todos los datos deben estar centrados en el valor central que es la media. Pero la media ¿de qué? De la especificación, no la media de la muestra. Entonces, ¿cuánto es la media de la especificación? ¿Cuánto es la media de la especificación? Acabo de decir 80 más menos 10. La media es 80. 80. ¿No ve?
La media siempre es la mitad. 80 más 70 sobre 2, 90 más 70 sobre 2 me da 80. Voy a poner 80 y se habilita CPM. Ahí está. ¿Lo vieron? Porque Taguchi lo que busca es que todos los datos estén alineados hacia la media. Muy bien, ahora puedo seleccionar lo que yo necesito calcular. Me dijeron calcule CP, CPS, CPI, el índice K, el índice CPK, que es el mínimo entre CPU, CPS y CPI, el índice C sub R, calcule Taguchi. Aquí ahora viene Z. Z se llama referencia tipificada de la distribución normal. El Z es el valor que es un valor numérico, puede ser positivo o negativo, que me indica cuál es el área probabilística debajo de la distribución normal. Yo les había dicho que la distribución normal tenía 3 propiedades. La primera era ¿cuál? La media más o menos un sigma. Ese uno es Z superior. Si es más superior, si es menos inferior. La media, o sea, ¿y qué significa la media más o menos un sigma? Que la media está entre 2 límites con una probabilidad del 68%. ¿Qué significa la media más o menos 2 sigma? Significa que la media oscila entre 2 valores, entre la media más 2 sigma menos 2 sigma con una probabilidad del 95%. ¿Y qué significa la media más menos 3 sigma? Es la variación de la media entre estos límites con una probabilidad del 99%. Necesito saber, sí, necesito saber porque yo debo hacer la comparación de la distribución respecto a estos valores. Estos valores me ayudan a ver en qué posición, si realmente, si yo estoy mayor, si el CPM es mayor a 1, estos han de ser mayor a 3 o más, ¿verdad? Entonces los voy a seleccionar. ¿Alguna aclaración de esto? ¿Qué significa Z fuera? Quiere decir, si bien la campana figura y se colocan los límites, quiere decir que todavía hay unidades fuera. ¿Qué porcentaje de datos quedan fuera de la distribución? Entonces, Z voy a poner para que me diga el porcentaje de datos que quedan fuera de la distribución. Vamos a calcular para que ustedes se vayan dando cuenta las diferencias entre los índices de proceso con los índices de rendimiento cuando hay varios datos. Ya está. Queremos saber cuáles son los fuera del porcentaje. Ahí está, porque ya lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a aceptar. ¿Se ve? No se ve. No, no se ve. Ya, voy a volver a mostrar un dato. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, ingeniera, ahora sí. Sí, ingeniero. Fíjense que me da esta gráfica y me pone viscosidad del producto y me pone que está, yo he descrito con esas unidades y me da la especificación superior, que son estos puntitos, sale 90, la especificación inferior 70, ¿verdad? Están por ahí, aquí está la escala, miren ustedes, aquí está 90 en el eje de coordenadas y 70. Todos estos son los datos que yo tenía y que he ido graficando. Y fíjense, por arriba sale 1. ¿Lo ven?
de la especificación, por arriba. Y los límites reales, los límites del proceso, porque el proceso se trabaja con 3 sigma, es igual a 90,65, sube más arriba. Esto que está punteado está más arribita en el caso del 90. Y el límite inferior es 75,46. Fíjense este punteado que está aquí. Dentro del proceso pareciera que está controlado, pero con la especificación no está controlado, ¿verdad? Entonces, la primera observación es ver si el proceso gráficamente está dentro de los límites de control. Vaya, hijito, vaya, dale esto. Entonces, se entendió este gráfico. Y este gráfico me maneja 3 sigma. O sea, ¿qué quiere decir? Que está más o menos a un 95% de confianza. Más aquí dice nivel 3 sigma, quiere decir que ha manejado el 99%. ¿Verdad? Aquí están los datos que van, yo he contado casi 50 datos y ahí está, uno va hasta el 50. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron ahí, la gráfica? ¿Lo vieron ahí? Sí. Ya, muy bien. Después viene acompañar, estas gráficas los vamos a ver también en el capítulo 7, en el capítulo 8. 7 cuando sea de variables y 8 cuando sea de atributos. Si ustedes se fijan, esta otra gráfica se llama también gráfica de control, pero maneja un rango móvil de 2. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Sí? En promedio, el rango móvil fue de 2,85. Esas pequeñas variaciones entre cada uno, a veces 1, a veces 2, a veces 14, ¿no? Pero sumado eso en promedio me dio 2,85, la media. Y debe estar aquí. Fíjense, esta es la media, esta línea gruesa. Esa es la media, fíjense, 2 y un poquito, 2,85, casi 3, ¿no ve? Pero los límites de esa variación, el 1 es 0, seguramente a veces puede salir negativo. Un límite puede salir negativo. Y si es negativo, hay que poner 0, porque no hay valor negativo. En los datos, ¿acaso los datos son negativos? Ningún dato, son datos reales, ¿no ve? Y el límite superior, la diferencia promedio del límite es de 9,33. Entonces, pero esta variación de los datos está entre 9,33 y 0. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que la variación está controlada, aunque estos datos están en el límite. Vamos a ver que cuando hay una regla que se llama la regla de la sucesión de los puntos, dice la regla que cuando los puntos están en los límites de control, el proceso no está controlado. Pero fíjense que estos puntos que están en el límite de control inferior no me preocupa, porque son 0, no hay variación, ¿me entiende? No hay variación, entonces no es problema. Lo que sí me preocuparía es este de acá y estos dos, porque estos quiere decir que entre dato y dato hay mucha variación, ¿verdad? Uno, por ejemplo, aquí este del dato varía, esta diferencia era de 3 y esta es de casi 9, ¿no ves? Uy, mucha variación entre 3 y de 3 a 9, mucha variación, 6. Pero aquí la variación es 0. No me preocupa si es rango o si es desviación. Aquí me tiene, si fuera de la variable, ahí sí me preocuparía. Pero esto es de la desviación o del rango móvil. ¿Entendido, jóvenes, lo que estoy diciendo? ¿Alguna consulta aquí? ¿Alguna consulta aquí? Pregunten, jóvenes. ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden? Bueno, se supone que entiende. Ingeniera, Dígame, buen día. niña. Buen Lo día. que acabo de explicar ahorita que dice que, o sea, ahí sí le preocuparía en la diferencia entre 6 y 9. Porque lo que está en 0, no, digamos. ¿Qué?
Este que es 0, niña, quiere decir que es un rango que no varía. Yo te voy a, ahorita, mira, vas a ver la pisada. Voy a poner 4 datitos, ¿ya? Por ejemplo, ahí tienen 80, ¿ves acá? 80, 79, 80 y 80. ¿Está bien? ¿Lo ves o no? ¿Lo ven? ¿Se ve? Ya, ¿Se ve? ya. Aquí en la variación, ¿cuánto es? 1. Es el móvil. Este es algo móvil de 2. Estoy agarrando 2 datos. Móvil de 2. Aquí la variación también es 1. ¿Sí o no? Pero aquí la variación es 0. ¿Sí o no? Entonces, Sí. todos los datos son 80, 80. La variación es, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo bien, digamos. ¿No? No me preocupa. Pero si la variación, supongamos que fuera 70, aquí la variación sería 10, mucha diferencia hay entre un dato de 80 y un dato de 70. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando las variaciones son 0, quiere decir que el dato se va repitiendo y estamos haciendo la misma medición. Entonces, no me tiene que preocupar. Aquí sí me preocupa, porque la diferencia es de 10. He producido leche con la misma, aquí estoy produciendo leche con la misma densidad. ¿Está bien? Bien. Digamos que 80 era la media. Todos dan 80, una muestra me dio 80, otra muestra me dio 80, otra muestra me dio 80. Entonces está bien, ¿sí o no? Pero si una muestra me da 80 y la otra me da 70, ¿está bien? No, no está bien, ¿verdad? No está bien. Entonces, por eso que me debe preocupar a mí estos rangos altos de la gráfica. ¿Se entendió, niña? Sí, muchas gracias. Sí, genial. Sí. Sí. Entonces, Dime. perdón, diga, niña. Hola. ¿Quién tiene otra duda? Ingeniera, en ese gráfico, en el punto más alto que está entre 43 y 46, Sí. entonces se puede decir que la capacidad de producción no es estable o es anormal. ¿Sí es el Estas término? muestras son muy dispersas. Es como decir 80 y 70. Se muestra entre una muestra y otra hay mucha diferencia. ¿Se da cuenta? Entonces, no, hay mucha, o sea, ¿qué ha pasado? Que un día sacaste 70, por decir, y otro día sacaste otra muestra 80. ¿Qué está pasando, no? Hay mucha variación entre muestra y muestra, y me está generando una dispersión. Fíjate que casi te llega al límite, ¿no? Entonces, con estos, ¿se entendió, Ademir? Sí, ingeniera. Ya. Entonces, ¿qué quiero? Yo me estoy deteniendo antes de mirar los CP. ¿Qué estoy diciendo acá? Con esta gráfica yo ya puedo ir concluyendo. Aquí el proceso, las rayitas punteadas es el proceso, ¿lo ven? Estoy con la variable, no con el móvil. Está cerca por arriba, casi que está en el límite de la especificación que no está cumpliendo. Por lo tanto, posiblemente el CP no sea muy alto, ¿verdad? Y con esta variación yo estoy diciendo que ha de haber, se confirma de que no ha de ser muy alto el CP. ¿Está bien? Entonces ya tengo una idea de lo que está sucediendo. Y me voy. Ahí está el CP. Me voy a la siguiente tabla. El CP es de 1.31. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo, tienen tiempo. Les he dicho yo, no ha de ser muy alto. No he dicho que ha de ser bajo. Por este puntito. Este puntito está casi al margen de la especificación. Pero los demás toditos están adentro. Entonces, la variación de los datos están dentro de la especificación. Entonces, el CP sale 1.31. El CPI sale 1.7 alto. ¿Qué quiere decir? El CPU sale 0.91. ¿Qué pasó? Está sesgado. ¿Cómo puedo saber que está sesgado? Fíjense,
Aquí toda la mayoría abajo y aquí todos otro tanto para arriba. ¿Se dan cuenta? Todo esto hasta más o menos 25 datos, hasta 22 datos están para abajo y los otros están para arriba. Por lo tanto, está sesgada. Y aquí también puedo ver que los primeros datos casi son normales y los otros han empezado a, desde 5 para adelante, han empezado a variar. Es por eso que está sesgada. Para que no sea sesgada, CPI y CPS deberían ser, ¿qué cosa? ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo deberían ser? Iguales. Entonces, K, ¿qué es el índice K? El índice K es cuánto se desplazó la media del proceso respecto de la media de la especificación, ¿verdad? ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó en un 30%. ¿Cuánto dijimos que era K aceptable? Hasta 20%. Muy bien, está muy desplazada la media, ¿no? El índice K, las variaciones están bien. ¿Por qué? Si el CP es 1,31, el C sub R debe ser menor a la unidad. Si CP es 1,31, C sub R debe ser menor del 100%. ¿Cuánto es el C sub R? El 76%. Está dentro, pero está desplazada. Por lo tanto, si yo tengo un K desplazado, si un K que me dice que la media la media del proceso se desplazó de la media de la especificación un 30%, entonces el CPM va a ser menor a la unidad. Ahí está, el CPM menor a la unidad. Y para que nosotros nos convenzamos de que eso es... ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí una pregunta antes de entrar a los Zetas? Ingeniera, hace rato habló del CP sub I y creo que no lo escuché muy bien, se cortó el audio, y CP sub S tienen que ser iguales, ¿se cumple esa condición? Eso no entendí esa parte. Para que el CPM sea mayor a 1, el CPI y el CPS deben ser iguales, pero en este caso no están. ¿Está bien? No están, no son iguales. El CPI es 1,71 y el CPS es 0,91. Y como no son iguales, el K se justifica. Hay un desplazamiento de la media del proceso respecto de la media de la especificación. Por lo tanto, el CPM es igual, el CPM no va a ser mayor a 1, va a ser menor a 1. ¿Alguna pregunta de los CPs antes de entrar a los Zetas? ¿Qué dudas hay? Antes de entrar a los Zetas. ¿Ninguna? ¿Claro? Muy bien. Los Zetas, hay un Z inferior, un Z superior. Como está sesgado, este que tiene Z, el límite inferior 1,7, es alto, mayor a 1,33, le corresponde al inferior un Z alto. Pero el otro que es menor a 1 le corresponde, fíjense, es casi correspondiente como baja su Z. Entre los dos hay un Z mínimo y hay un Z máximo, ¿verdad? El Z mínimo es 2,4 y el Z máximo es 5. Como la distribución es sesgada, como hay un desplazamiento de la media, entonces hay también un 0,3%, no mucho, que está fuera de los límites de la especificación. Por este valor de acá, por el límite superior de la especificación. Está sesgado, ¿verdad? Y el K que me dice si es positivo, ¿quién está primero? ¿La especificación o la media de la especificación o la media del proceso? ¿Verdad? Si es positivo, quiere decir que está atrás, la media del proceso.
Y fíjense que los índices de rendimiento guardan casi la misma relación en otra escala porque se divide por n-1, guardan la misma relación y no, lo más importante para mí es que se repite casi en los dos, el CPM con el TPM guardan el mismo valor porque no cambian significativamente, solamente que por los zetas estos valores tienden a ser menos. Y aquí es mucho más exigente el de largo plazo porque me muestra una cantidad de datos fuera de la distribución del 0,5% y no del 0,3%. En el futuro me dice, vas a tener más datos afuera si sigues acá. Y en el CP me dice, hoy tienes el 3%, pero en el futuro vas a crecer a esto. Me pone en alerta, ¿verdad? Esa es la distribución, de esa manera podemos nosotros trabajar con los índices de capacidad del proceso. Por lo tanto, de todo esto tengo que concluir. ¿Cómo voy a concluir? ¿El proceso es capaz o no? ¿El proceso es capaz? No. No, no es capaz. ¿Por qué? ¿Por qué no es capaz? Porque el valor de K tiene que ser menor al 20%. Porque está descentrada las medias. No. K sí es una razón, pero porque CPM es menor a la unidad. Y CPM está en relación de K. Entonces, ¿por qué? Porque CPM es menor a la unidad. Está descentrado. Aunque pareciera que están dentro de los límites, pero por este valor de aquí hay un sesgo. Por esta variación hay un sesgo. Y ese sesgo se refleja en el índice de capacidad del proceso del superior. ¿Está claro? Vamos a mejorar. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Con lo mismo. Entramos, gráfico de control. Vamos a trabajar con los mismos, solamente que voy a manejar otros estadísticos. ¿Qué tal? A ver, si eso es 85 y esto es 75, ¿está bien la media? 85 más 75 entre 2, ¿cuánto me da? Ya pues. 80, está bien, ingeniero. 80, ¿no ve? 80. Vamos a seguir, vamos a jugar. ¿Cómo creen que les va a salir el gráfico? ¿Será que podemos aceptar ahora o no? ¿Será que podemos aceptar ahora? ¿Será que el CPM va a ser mayor a 1 o menor a 1? Mayor. ¿Será? Va a ser menor ¿Por qué? porque ya hay menos, los límites son más pequeños, se puede decir, entonces van a haber datos que estén más afuera. Estoy muy bien. Vamos a demostrar. Vamos a demostrar. Continuar. Aceptar. Fíjense los límites. Estoy en esto, estoy aquí. Ahí está. Ahí el CP baja totalmente, ni qué decir el CPM. Lo que decía el compañero, va a ser peor. Fíjense cómo es peor. Y en la medida en que bajan los CPs, bajan los Zetas. Miren ustedes. Y aumentaron los datos fuera de los límites. Antes, ¿cuánto era? El 3%, ¿no? 0,3%. Y ahora hay 22% de los datos. ¿Por qué?
hemos empezado a cortar la tolerancia. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos. Seguimos con el mismo. Vamos solamente cambiar los estadísticos. Vamos a hacer más amplio. Vamos a poner aquí 95. Y aquí en el inferior, ¿cuánto? 80. 90. ¿Ah? 85 aquí. 85, la mitad, ¿cuánto da? 90. 90. ¿Cómo van a salir los datos ahora? ¿Va a ser mejor o peor? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a ser mejor o peor? ¿Qué dicen? Ya pues. Va a cambiar. ¿Va a ser mejor o peor? Peor, Peor. ¿Por qué? porque los datos ya estaban ajustados en torno a la media de 80. Ya. Y ahora otra media. Yo creo lo mismo. $95, 85, los límites cambiaron. Miren cómo se desplazan los límites. Esto es lo que, este de acá y este de acá es lo que dice la norma. Estos son las especies. Yo estoy trabajando abajo de eso. Estoy totalmente desplazado. Por lo tanto, de ver esta gráfica nomás, yo ya sé que no estoy trabajando en buenas condiciones. Ahí está. Miren, el CP. Ni qué decir el CPM. El K se vuelve altísimo. Mire ese K. Porque la media no era, de los datos no era, los datos estaban alrededor de 80, no de 90. Esto no debe llegar a 1. Entonces estoy fuera, desfocadísima. Aquí está, aquí se ve la gráfica. Desfocadísima, ¿verdad? Muy bien. Fácil, jóvenes. ¿Preguntas? Ingeniero, en ese gráfico que mostró, entonces el proceso sería anormal porque no cumple las especificaciones. Sí, señor. En este Bien. de acá. Sí, en sí. este de acá. Sí. Este de aquí, fíjense lo que dice la especificación. Hasta aquí, hasta aquí. Y yo hago todo este enero. ¿Estoy fuera de la especificación o no? Sí, está fuera. Estoy fuera. Entonces yo no estoy cumpliendo lo que me pide el cliente. Y ya de ver este gráfico, yo puedo concluir de que el CP, antes de ir a ver a los CPs, que el CP, peor el CPM, eso van a ser, aquí el K se ha desplazado totalmente. Entonces, con ver que el K es mayor, ya, mire el K, hasta 20 se tolera, pero aquí sobrepasó. Entonces, el CPM súper bajo, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso de mala. ¿Está bien? Ahí ya está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, todos los datos se deben calcular y hacer este análisis en los gráficos de control para saber si la capacidad, si el proceso es capaz o no es capaz. ¿Está bien? Y después vamos a ver si es adecuado o no es adecuado cuando entremos al capítulo 6, 7. Lo que quería después en el capítulo 5, esto es lo más importante. Esto está así como está en el SPS, ellos lo programan en un propio software de la empresa y van poniendo en pantallas.
lo ponen en pantallas en la fábrica, en el agua, por ejemplo. No puede haber. En el agua no puede haber que CPI y CPU sean diferentes. Tienen que ser iguales. El agua tiene que ser lo más puro. Tal vez en Sabapaz tienen problemas, pero yo sé que en Sabapaz trabajan con CP, pero a veces con CP y a veces con CPM. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que el CPM me pide que se cumpla, ¿sí? En cambio, el CP lo que me mide es la variación, la norma y la variación entre lo que yo hago, ¿verdad? Esas son las diferencias esenciales. No se debe trabajar solamente con CP. El CP me ayuda a mí a ver cómo está mi variación. Y el CPM me dice, vos tenés que trabajar con la media. La media dice eso y fíjate cómo vas a ir variando. Y la media es el requisito del cliente. ¿Está bien? Estos zetas vienen con la distribución normal. Si yo puedo hacer esto, análisis descriptivos, frecuencia. Voy a sacar los datos estadísticos. Voy a sacar la media, la moda, la mediana, la kurtosis, la desviación, la varianza y el rango. Continuar y voy a hacer el gráfico. El gráfico voy a hacer el histograma suavizado. Continuar y aceptar. Bueno, aquí está. Son 50. ¿Se ve? ¿También? ¿Se ve? Sí, se ve, ingeniero. Son 50 datos, la media me da 83, la mediana 83, muy cerquita, la moda sí está desplazada, está más allá. Y hay un sesgo negativo, la cola más larga está a la izquierda y ustedes vieron que los datos más grandes estaban a la derecha. No es cúrtica, es una mesocúrtica. Y vamos a ver ahora cómo está, ahí está. ¿Verdad? ¿Qué es el Z? En esta distribución de acá, en esta suavizada, hay una media. ¿Cuánto era la media? 83, está por acá la media, y a un 86, a un sigma va a desplazar. ¿Cuánto era el sigma? 2. Entonces, la media más o menos 2 sigmas son 85 y 81, de 81 a un sigma, 2 sigmas. Todo lo que va haciendo la variación son los sigmas que se colocan sobre esta distribución. Y fíjense ustedes que la kurtosis es bajísima, no hay un grado de apuntamiento de la distribución. Entonces los Z son los valores de esta distribución que están pegados hacia la horizontal. Y aquí vemos que lo más largo está aquí, 5, ¿no? El superior creo que era 5 y el inferior era creo que 2. Porque esta es más, me cubre más hacia este lado que hacia este lado, ¿verdad? De esa manera se puede calcular los valores de Z y la máquina lo calcula de esa forma. Ya, ¿qué más en esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ves? El superior es más largo, ¿han visto? Lo que les mostré en la distribución normal, que el inferior más corto. Esta cola es más larga y el Z más aquí es más alto y es positivo y esta es negativo. Bueno, en la distribución normal, como es una distribución que me mide el área debajo de la curva, no tengo problema. Los Zetas en la tabla de la distribución normal, los Zetas van desde 3 hasta, desde menos 3 hasta 3. Depende cómo se lee la tabla. La tabla a veces se lee de 0 a 3 y de 0 a menos 3. Y a veces se lee de menos 3 hasta más 3. Eso, cuando ustedes estudiaron estadística, les enseñaron a leer las tablas. Muy bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Ah? ¿Quedó claro? Ahora, se puede, lo que hace mucha gente es ir a los datos, va a los datos y dice, ay, me salió. A ver, ¿quién tomó esta muestra? ¿Están viendo esto?
¿La tabla de datos están viendo? No, No. ingeniera. ¿Ah? No. No, ingeniera. Ya, voy a volver. Ahora sí. Miren, muchos de cuando salen los CPs y están preocupados, ¿qué hacen? Vuelven a la tabla de datos, dicen, pucha, ¿qué ha pasado? ¿Qué dato está más alto? Y lo miran los datos y se dan cuenta de que aquí hay 90. ¿Y cómo será eso de 90? ¿No? ¿Quién ha tomado? Porque esa tabla es muy sencilla. Entonces, cuando las tablas de las empresas dice aquí, a qué hora tomaron, quién tomó y quién era el responsable. Por ahí se dan cuenta que el que ha tomado este dato es uno que recién entró a trabajar, se puede descartar ese dato. Hay varias formas de descartar. Una de descartar es decir, ya no trabajo con 50, trabajo con 49, es una. Otra es sacar el promedio de los dos extremos y rellenar para no perder un dato. Cuando los datos son escasos, no es bueno eliminar y quedarse con pocos datos. Es bueno sustituir. Y para sustituir hay dos métodos. Uno, tomar entre 87 y 81, entre 2, aquí podríamos en lugar de 92, siguen los 50 datos. Lo otro es sacar una media y esa media colocar ahí. Pero ya ven que se complica el problema para no perder los datos y tampoco para inventarse. Yo no puedo poner, no se van a inventar nada, jóvenes. No, no puedo poner aquí, a ver, ¿cómo 83 está repitiendo? Pongo 83, no. Se tiene que sacar una media y reemplazar o la media entre estos dos. Todo dependerá de cómo están los datos. Pero este 90, por ejemplo, es lo que le está fregando y de repente hay un más bajo. A ver, un bajo de 78, 78, hay varios, 79, hay varios, creo. Pero el 90 creo que es el único y está por arriba. Entonces, ese tipo de análisis realiza y con mucha responsabilidad. Cuando hay muchos datos no gravita mucho en el resultado, pero cuando hay pocos datos, imagínense son 10 datos y ustedes quieren hacer mandrake, eso se llama mandrake, ¿no ve? Quieren hacer mandrake, entonces se nota, es visible. Entonces no es nomás hacer este ejercicio así. ¿Está bien? Se podría corregir. ¿Qué más, jóvenes? Esas son le pide a uno en algunos problemas, le dice, ¿qué haría usted con la información? Esas son las respuestas. Normalmente se hace eso. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, hay un temita que está en el libro que se llama vamos a ver. Ya compartir pantalla, a ver dónde está. Ahora sí. ¿Lo ven? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, se ve. Ya, Ingeniera, se ve. ya, este tema es muy importante para el 6 sigma. Cuando aparece el 6 sigma, hay varios ensayos, se llama los ensayos de calidad. Y los ensayos de calidad se refiere a calcular el DPU, el DPO y el DPMO. ¿Qué es el DPU? Son defectos por unidad. El DPU está en el libro, son defectos por partes de unidad. ¿Qué es el DPO? Son defectos por oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? ¿A qué llamamos? Primero, ¿a qué llamamos defectos? Hay mucha bulla todavía. ¿Se escucha, no? Están trabajando aquí al lado. ¿Se escucha? Sí, ingeniera. Ya. Ingeniera, se escucha. Ya, hay dos. Cuando hablamos de muchas, ¿qué es el 6 sigma? El 6 sigma me dice 6 sigma. A ver, ¿dónde está?
Este es el 6 sigma. Fíjense el 6 sigma. Este es el 6 sigma. Normalmente nosotros hemos trabajado, hablo yo de 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 6 sigma. Esta gráfica que la ven aquí, y si ustedes se acuerdan con el libro, en la página 26 en el libro, había una distribución muy parecida a esta. Esta es la distribución del 6 sigma. Nosotros trabajamos con esta distribución que se llama 3 sigma. ¿Qué diferencia hay entre el 6 sigma y el 3 sigma? Lo que yo había hecho como ejercicio, ¿no? Les dije que no sea 90 y 70, que sea que 85 y 75. O sea que estoy acortando más la distribución. El 6 sigma, todos estos errores que están aquí después del valor verdadero que dice acá, los que van a la izquierda y los que van a la derecha, los va eliminando, va mejorando. Estos valores son de mala, que no cumplen con la especificación, no cumplen. Ese es el porcentaje que me saca el CP, perdón, en los cálculos de los índices me saca un porcentaje, ¿no es cierto? Son los que quedan fuera de esta gráfica del 6 sigma. No se olviden que el 6 sigma es el límite superior menos el límite inferior dividido entre 6 sigma. Entonces, cuando me da un porcentaje fuera de la gráfica, me está indicando que de esta gráfica que está aquí para adelante no han entrado en este rango. Por eso que los porcentajes son grandes, porque no ha podido cumplir con esta especificación. Entonces, nosotros, cuando tenemos una tolerancia del 6 sigma, fíjense, aquí una raya azul y aquí otra raya azul. Cuando tenemos la tolerancia del 6 sigma, le estamos dando mucha confianza a la distribución de datos. Y esa distribución de datos es la única que me va a garantizar que yo estoy cumpliendo con los requisitos del cliente, ¿verdad? Entonces, el DP, el DPU, el DPO y el DPMO son consecuencias de 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma. ¿Cómo se define estadísticamente el 6 sigma? Ustedes tienen que tener en la definición primero estas dos definiciones que les voy a hacer y que después lo vamos a ver en el capítulo 8. ¿Qué es un producto defectuoso? Un producto puede ser defectuoso o un producto puede tener defectos. En este caso estamos hablando de defectos. ¿Qué es un producto defectuoso? Un producto defectuoso es cuando no sirve para nada. Una manzana podrida, un celular que no enciende ni apaga, un auto que no funciona, que no arranca. Su función del auto es movilizarse, no sirve el auto. ¿Será que todo no sirve? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es defectuoso? Es aquella unidad, aquel producto, aquel servicio que ha perdido la característica esencial principal para la cual ha sido creado. ¿De qué me sirve este marcador negro? ¿Cuál es el uso principal? Escribir, marcar. Pero si yo agarro y no sirve, este producto es defectuoso. Cuando no sirve para el fin que ha sido creado, es un producto defectuoso. Estoy repitiendo. Y la otra definición es los defectos. Los defectos. Cada producto puede tener defectos. ¿Por qué no? Y obviamente que los defectos son varios, se clasifican en varias categorías, pero nosotros vamos a clasificar en 3, que se llaman defectos leves, defectos medianos y defectos críticos. ¿Qué son los defectos leves?
Los defectos leves son aquellos que cuando el cliente compra el producto, no se da cuenta que ese producto tiene un defecto, porque es tan leve que no se da cuenta y lo lleva como si fuera perfecto. Yo siempre cuento la historia. ¿Estoy con tiempo? ¿Sí? ¿O no? Ya. Yo siempre cuento la historia cuando yo trabajaba en una fábrica de botas, para los militares. Eran mis primeras prácticas que hacía yo. El proceso final era revisar la bota. Entonces, a veces antes las botas se costuraban. Ahora hay pues molde, vienen, le ponen clefa y ya puedes andar, ¿no? Antes no había, además las botas de los militares son costuradas, sí, ¿no? La horma de atrás, de encima se costura a la plataforma. Y cuando se costuraba se dejaba hilo, se dejaba pedazos de goma, etcétera, etcétera. Ustedes están imaginando, tienen que imaginarse, ¿verdad? Entonces había un proceso que era el final. Este proceso final era mirar el producto, cómo estaba, mirarlo si todo estaba conforme. Y si había esas hilachas, esas gomas, que hacía, había un esmeril. Y en ese esmeril pasaba uno y botaba y cortaba todas las rebabas, los hilos, pedazos de goma. Pero a veces como eso no es, pues como le estoy contando, yo estoy contando en súper cámara lenta. Eso era veloz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que lo hacían, a veces el esmeril no se daban cuenta que lo cortaba un poco la suela de la bota. Y quedaba, como eran verdaderamente suelas, no como estas cuerinas, quedaba blanca la suela. Pucha, y al momento de encajonar uno se daba cuenta que le habían pasado el esmeril por ahí. Entonces, ¿qué hacía uno? Agarraba ahí por ahí, si había un betún, y ahí ilustraba, nuevito. Nunca nadie, cuando se ponían las botas, nos decían que había pasado eso, porque era un defecto leve. No se daba cuenta el que se ponía las botas. Y seguramente nosotros hemos comprado zapatos que nunca nos hemos dado cuenta de eso, porque un defecto leve, jurábamos así. Pero, ¿cuál hubiese sido el defecto mediano? Ay, caramba, resulta que no me hace no es de mi talla, me molesta el talón, ya, te voy a cambiar por otro modelo. Ah, lo siente, lo ve el defecto. Ese es un defecto mediano. El defecto mediano es cuando uno compra un producto y se da cuenta que le falta algo. Sirve el producto. Por ejemplo, un portaminas que no tenga su borrador, sirve. Ustedes siguen escribiendo con el portaminas, pero no tiene borrador. Lo ideal hubiese que tenga borrador, ¿no? Pero igual sirve. Ese se llama producto mediano. Cuando le falta una característica que yo me doy cuenta y que no va a impedir su funcionamiento, pero sí hay que reponer. Es lo mismo, ¿cuántos yo veo, por ejemplo, que tienen el celular con el vidrio roto? Siguen, ¿no ves? Ese es una, cámbialo pues tu vidrio, le dicen tu protector, ese es una, pero sigue funcionando. Hay que mejorar, ¿verdad? Hay que mejorar. Y las empresas también dicen, señor, si no funciona su televisor, me lo trae, se lo devuelvo, ¿verdad? Pero seguramente uno se va, ay, no tiene buena imagen. Bueno, está bien, señora, le voy a cambiar. Lleva costo. Ese se llama defecto mediano. Pero, ¿cuál es el defecto crítico? El defecto crítico es aquel que no puedo recuperar y que hace que el producto se vuelva defectuoso. ¿Qué defecto tiene este? Que la tapa no cierra, por lo tanto no pinta este marcador. Ese es un defecto crítico que hace que este producto se haga defectuoso. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de producto defectuoso, hablamos siempre de un producto. Cuando hablamos de defectos en el producto, podemos hablar de varios defectos que tiene un producto. ¿Está claro? ¿Entienden? Varios defectos. Entonces, por ejemplo, una calculadora puede tener varios defectos. No se ve el número o no, la pantalla es chica, varios defectos. Pero si es defectuosa, no sirve y se acabó. Es ella y punto. ¿Ves? ¿Entendieron?
Esto va para más adelante porque vamos a trabajar con gráficas. Eso se llaman, además, atributos. El defecto no tiene un número. ¿O cuánto le vas a poner? Si es defecto crítico, ¿cuánto le vas a poner? Si es defecto mediano, ¿cuánto? Si es defecto leve, ¿cuánto le vas? No tiene número. ¿Existe ese o no existe? ¿Es 1 o es 0? ¿No es cierto? Son atributos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros... ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya no vamos a repetir eso para después. Entonces, cuando uno habla, ¿qué es defectos por unidad? ¿Qué es defectos por oportunidad? Oportunidad son las veces que uno hace una operación y ahí quiere encontrar si mejora o no la oportunidad. ¿Y qué se llama defectos por millón de oportunidades? Esto quiere decir defectos, o sea que una unidad puede tener más de un defecto, ¿sí o no? Por eso es explicar lo que es un producto defectuoso. Estos no son defectuosos, son defectos. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, esas son las definiciones que están en el libro y esos sirven para ver cómo se aplica el 6 sigma. En el 6 sigma, lo ven acá, en el 6 sigma, la ley del 6 sigma es que en 1.000.000, cuando nos dicen, yo trabajo con el 6 sigma, eso tiene que volar a nuestra cabeza. ¿Qué significa trabajar con el 6 sigma? Si alguien me dice, yo trabajo con el 6 sigma, yo tengo que decir, uy, ellos que quieren que en 1.000.000 de unidades, solamente pueden producir entre 3 o 4 defectos. No está en la escala del porcentaje, está en la escala del millón. Entonces, imagínense, nosotros siempre estamos hablando, ¿y cuál es tu calidad? Esa es la pregunta cuando uno entra a una fábrica y los ingenieros así se trata. ¿Y cuál es tu calidad? Del 0,1%, del 1,2%, o sea, por cada 100 unidades fallas una. ¿No ves? Pero esto no, es por cada 1.000.000 de unidades, vos vas a fallar 3 o 4, 3.4 defectos por millón. O sea, ¿se imaginan ustedes cuánto nosotros tenemos, qué esfuerzo tenemos que hacer para tener estos defectos? Mucho, ¿no es cierto? Entonces, estos están relacionados, los defectos por millón están relacionados con el sigma. ¿Se entendió? Entonces, los niveles del sigma, 6 sigma, 3.4 defectos por millón de oportunidades y su rendimiento es del 99,9997%, casi 1, pero no es 1. Jóvenes, no se olviden que no hay en probabilidades, no hay 1. 1 no es probabilidad, eso es certeza. ¿Está bien? Si es 5, tiene 300. ¿De dónde salen estos? Estos son las cotas de la distribución normal, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo con un sigma, trabajo con el 85% de rendimiento y eso significa que yo tengo 600, de 1.000.000, tengo 690.000 unidades que tienen defectos, ¿verdad? Del total, y este es un sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4, a medida que los sigmas existen en la distribución, van bajando los defectos por millón de oportunidades. Hay muchas tablas ahí en el libro, hay varias tablas que ustedes lo van a ver, y hay los diferentes errores que se tienen, ahí está. Fíjense, aquí muestro yo el error. Para 6 sigma, el error, ¿de dónde sale 3.4? De esta diferencia, 1 menos 99, 96, 97, que ya está ya redondeado casi, menos 1 menos esto me da 0,0034. Y así voy calculando los valores
de los errores. Los errores siempre son los complementos. 93.32 más 6.68% me va a dar 0,99, 99, 90. Cierra el ciclo, ¿verdad? Entonces, algunas tablas muestran rendimientos, otras muestran el error, y a partir de ellos está la distribución de los defectos por millón de oportunidades. Aquí también tenemos lo mismo y se da esta tablita que si hay el nivel de CIMA de 0 a 3 necesita mejorar, hay que llamar la atención. Hoy estás trabajando con 3 CIMA, estás trabajando en una escala porcentual y esa no es recomendable para manejar con calidad. Entre 3 y 4,5 CIMA, la calidad es convencional. Está muy bien, claro, está bien, no muy bien, pero ya has mejorado la escala porcentual. Entre 4,5 y 6 es un buen proceso. Está mejor que antes, ¿no? Antes, ¿verdad? Y si tienes el 6 CIMA, para nosotros es lo mejor, es lo ideal. Pero yo sé que aquí es bueno explicarlo en las láminas y en todo, es bellísimo explicar. En la vida real cuesta, apenas estamos trabajando entre 0 y 3. En muchos procesos, en muchos. Yo diría Coca-Cola que está en este azul debe estar Coca-Cola en algunas variables. Trabajé yo un tiempo para Petrobras haciendo consultoría y hemos hecho algunos trabajos de lodos, de extracción de lodos para ver la calidad del proceso y no hemos llegado, queríamos llegar al 6 CIMA, no hemos podido llegar. Nos hemos quedado entre 4,5 por ahí, no hemos podido hacer. Es complicado. ¿Y dónde aparece el 6 CIMA? El 6 CIMA, jóvenes, ya lo van a leer ustedes, pero se lo voy a resumir. El 6 CIMA aparece en México. En México, por el año 80, el año 70, por ahí, cuando aparecen los celulares. Resulta que los americanos le dicen a los mexicanos, oye, México maquila. México vive de la maquila. Y le dicen, oye, haceme los celulares, ya no puedo hacer porque vivísimos los gringos no quieren quedarse con la basura, se lo tiran, quédense ustedes con la basura, se lo tiran a los americanos y se lo dan y resulta que los mexicanos aplicaron la técnica de hacer llegar al 6 CIMA. Lograron el 6 CIMA. De cada millón de celulares, ustedes saben que México es la segunda ciudad del mundo más poblada, ¿no? De 1 millón de celulares, 3 o 4 celulares tenían defectos, no eran defectos, defectos. Entonces, y de ahí se profundizó y esa herramienta ya la manejaban los japoneses. Y de ahí empieza con la famosa marca Motorola, es la que se pone en prueba, y México se queda con Motorola, y ahí Motorola, y de Motorola tiene su hijita que se llama las Nokia, los celulares Nokia, ellos generaron de la Motorola los Nokia, y con ellos entró este proceso del 6 CIMA. Muy bien, el cálculo está en el cuaderno, en el libro, hay varios ejercicios, no hace falta calcular. Y, por ejemplo, aquí un caso de cómo se determinan las oportunidades, defectos. Hay 70 unidades, hay 20 defectos, ya les he dicho, ¿no? Hay 20 unidades, hay 10 defectos, hay 5 unidades, 12 defectos. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que cada unidad tiene más de un defecto, ¿no? Hay 4 unidades, también puede que no haya defectos. Hay una unidad y 4 defectos, ¿no es cierto? Y los cálculos son tan sencillos que solamente hay que multiplicar por 1.000.000 y les va a salir cuántos defectos en ese millón se encuentran. En este caso, se encuentran los defectos por millón de oportunidades, 78.333 defectos. ¿En qué? En 1.000.000 de unidades. Hay varios ejemplos que se los he puesto aquí, se los voy a pasar estas láminas. ¿Y alguna pregunta, alguna duda? Con esto el capítulo 5 se acabó, ¿verdad?
pasaríamos el día lunes al capítulo 6, el día miércoles 7 y 8, y después haríamos el otro lunes, haríamos el 11 y 12, y el miércoles terminaríamos con muestreo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, nos vemos porque ya se me está llegando la hora. ¿Está bien? Nadie dice nada. Debe estar bien. Ingeniero, yo tengo una consulta, disculpe. Dime. La clase anterior usted estaba hablando sobre la desviación real, que quería, o sea, es decir, que la desviación real se hablaba sobre la media más menos 3 desviaciones estándar, lo que representa una probabilidad del 99%, ¿correcto? Hablaba del 68%, 95% y 99%. Sí. Entonces, eso no es 6 sigma, ¿no? Eso solamente es como 3 sigma. No, 3 sigma. Por eso dice más o menos 3 sigma. Ya has visto que el 6 sigma es más cerrado, ¿no? Es más leptocúrtico, ¿no? Sí, sí. Sí. Ya no, es que en el libro decía que el 6 sigma y entre paréntesis decía la desviación real. Entonces, no, lo que pasa es que le pones 6 sigma porque va 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Pero el verdadero 6 sigma no es ese. El 6 sigma es manejar la leptocúrtica. Ya lo has visto en el gráfico, ¿no ves? Exacto, sí. Ya. Ya, ingeniera. Muchas gracias. ¿Otro? Ya. ¿Otro? Bueno, están los ejercicios, la mayoría de los ejercicios hacen intervalos de confianza, ya hemos visto cómo se trabajan los intervalos de confianza, ya no tengo mucha preocupación por eso, lo hemos enseñado, por eso hicimos el esfuerzo de trabajarlo hasta con el SPS. Entonces, el día lunes vamos a hacer lo que se llama rapidito y posiblemente el lunes podemos hacer el 6, 7 y 8, porque no es mucho, ¿verdad? Más son conceptos. Y así vamos a ir avanzando. Yo le voy a mandar por el Classroom algunos ejercicios para, vayan haciéndolo del libro, pero que lo que quiero mandar son casos que les ayude a razonar, a sacar conclusiones, que es lo más importante. Hacer y por hacer y calcular no tiene sentido, ¿cierto? Pero es una forma de ejercitar. Pero ahora que lo tienen todo en el SPSS, no hay tanto. ¿Ya? Bueno, jóvenes, gracias por invitarme. Me invitarán el lunes también a conectarme, ¿ya? Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana y cuídense, por favor. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera.